Acá nos preguntan cómo se puede sobrellevar una situación de duelo sin tanto dolor. La persona coloca que respecto a una pareja y que por momentos es agudo este proceso, que le parece que no puede continuar la vida, a pesar de tener, según nos coloca acá, una visión más evolutiva sobre la desencarnación o la muerte. Que nosotros tengamos instalado en nuestra conciencia aspectos doctrinarios no nos exime de ciertas cuestiones que la conciencia tiene que ensayar. La conciencia tiene que tramitar una cantidad de cuestiones, y entre ellas, en estos casos, la capacidad de desapegarnos de todo aquello que forma parte de nuestra vida. Y desapegarnos no es estar indiferente. No estamos acá insistiendo o señalando que debiera haber indiferencia ante los elementos que forman parte de nuestra vida, sean situaciones, ideales, personas, coyunturas, metas, pero sí necesitan de una actitud elevada de desapego. Cuando nosotros comprendemos que ningún elemento está condenado a estar estancado en su relación con todo lo que el cosmos le ofrece y la trayectoria evolutiva cósmica ofrecen, cuando eso realmente deja de ser una doctrina y pasa a ser una vivencia para la conciencia, una genuina percepción, entonces todo va cambiando. Cuando un ser sufre tanto, cuando un elemento se retira de su vida, no importa si es una pareja, un hijo, un padre, un bien material, un ideal, lo que fuera, cuando el ser sufre tanto, cuando aquello es retirado de su vida, él no tiene realmente una vivencia práctica de esta capacidad de liberar todo aquello con lo cual su conciencia interactúa. Un ser puede amar muchísimo, no importa qué o a quién, pero el verdadero amor maduro, profundo, es liberador. No encarcela, no genera apegos, no genera distorsiones o ilusiones como eso de que vamos a estar juntos eternamente, sea con una persona, con una situación, con un ideal, con una religión, con una creencia, con cualquier cosa. El ser que realmente está maduro, realmente maduro, libera continuamente los elementos incluso antes de tener conciencia de su existencia. Es una actitud. El desapego tiene que ser una actitud basada en una vivencia profunda de la comprensión que la interacción entre elementos está asignada por leyes. Y está asignada por leyes en función de la necesidad de las partículas. Las partículas se relacionan temporalmente, entre sí, o con campos de vida, o con situaciones que pueden responder a leyes mentales, emocionales o físico-concretas, en base a sus necesidades evolutivas. En base a las necesidades evolutivas que el conjunto de que forman parte ensaya en relación al universo que también conforman. Todos nosotros deberíamos tener una actitud de desapego, pero no como una doctrina aprendida, sino una actitud a la cual llegáramos o llegásemos por entregarnos profundamente a la energía de liberación y a la luz que todo continuamente libera. La luz no busca que nada se estanque, la luz lo que quiere es que todo continuamente se libere, que todo circule, que todo fluya. Es fundamental que nosotros continuamente, en función de adherir profundamente y de entregarnos a la circulación que la luz ofrece a todo, también colaboremos para que en nuestra vida solamente estén presentes los elementos contando con nuestra asistencia por el lapso, por la etapa, por el ciclo que corresponda, sin intentar retenerlos, pero tampoco sin intentar retirarlos de nuestra vida si todavía algo tuviéramos que hacer con ello. El verdadero desapego nos regula en relación tanto a un extremo como al otro,
Cuando un ser está realmente desapegado, ni extraña ni teme que un elemento se retire de su vida, como tampoco busca retirarlo forzosamente, porque sabe que estando atento a la voluntad de la energía, a los ciclos y a las etapas que las leyes marcan en todos los campos de vida, aquello ya está asignado por esa funcionabilidad de la ley, por la dinámica de la energía. Él se torna una herramienta para acompañar esos procesos. No busca retener, no busca repeler, él solamente busca estar atento para percibir qué es lo que la voluntad de la energía requiere para cada elemento, para cada situación, para cada contingencia, para cada coyuntura. Así nos tornamos gradualmente herramientas de flexibilización de los campos de vida donde estamos interactuando. Así nos tornamos realmente auxiliares de la voluntad de la energía en cada nivel de conciencia, en cada plano, en cada dimensión. El apego encarcela, el apego limita. No entender que un ser o cualquier otro elemento, cuando sale de nuestra vida, es porque realmente ya no le sirve estar en relación a nosotros o al campo de vida donde nosotros estamos haciendo esa experiencia evolutiva. Con una partícula pasa por la ley de muerte, lo que está declarando automáticamente, con o sin conciencia de ello, es que ese campo de vida ya no le sirve, que ella tiene que retirarse de ese campo de vida, porque ese campo de vida la está limitando. Entonces, ¿qué hace? Se retira de ese campo de vida. No importa si fue un accidente, no importa si fue una enfermedad, no importa qué ocurrió, si se sabe o no se sabe, no importa si era joven, si era bonito, si era sano, si era enfermo, eso no importa, porque eso lo regula la voluntad de la ley. Quiere decir, la energía que tan profundamente conoce los destinos de cada partícula, por eso la energía puede velar por esos destinos en cada plano, nivel o dimensión, porque los conoce profundamente. Nosotros desconocemos por qué estamos acá, hasta cuándo vamos a estar, desde cuándo, con qué condiciones, en qué condiciones y por cuánto tiempo todo aquello que interactúa con nosotros, todo eso lo desconocemos. Pero la energía no desconoce nada de eso. La energía, con su voluntad, es la que determina, a través de las leyes que sirven de expresión a su dinámica, ese proceso tan maravillosamente equilibrado y perfecto que es el tránsito de las partículas por un nivel de conciencia. Lo que tiene que primar en nosotros es custodiar la voluntad de la energía, la acción de la energía. Cuando entendemos eso, no nos pondríamos en una situación, porque nos estamos poniendo nosotros en esa situación, de sufrir ante lo que la voluntad de la energía está diciendo en relación a nuestra propia conciencia o a cualquier otra partícula. Ahí realmente viviríamos con mayor relajación todo. Cuando un ser está desencarnando, comprenderíamos que él está cortando los vínculos con la materia, porque transitoriamente ya este nivel no le sirve. Y si tuviera que retornar a este nivel de conciencia, tendría que hacerlo con un reacondicionamiento en relación a las leyes mentales, a las leyes astrales o emocionales, a las leyes físico-concretas. Quiere decir, tendría que necesitar un nuevo tipo de condición mental, emocional o astral y concreta, física. Por eso desencarna, porque en caso de que tenga que volver, porque le corresponde volver a ese plano, a ese universo, tiene que volver con una condición renovada, mental, emocional y física. Por eso se va, porque la esencia se siente absolutamente limitada con las características que esos trajes, que siempre son transitorios y temporales, les está ofreciendo. El desapego, ¿qué hace? Nos permite entender con una profunda empatía con la voluntad de la energía, que aquel que se está retirando o aquello que está siendo disuelto en un nivel, es disuelto o se retira de un nivel para nacer en otro y preparar otra etapa o asumir otra etapa de su evolución. Si la humanidad hubiera entendido esto, una gran cantidad de desvíos, una gran cantidad de errores, una gran cantidad de cristalizaciones y sobre todo, algo que le hizo mucho daño al planeta y a la humanidad, una gran cantidad de miedos, de pánico, de inseguridades, no hubieran actuado y no se hubieran instalado de un modo tan perverso en la superficie planetaria. Acá preguntan, ¿cómo se puede revertir el daño que realizamos en el pasado por malas elecciones? Por ejemplo, un aborto. Muchas veces en las charlas desde hace muchos años también,
nos preguntan, ¿cómo se puede neutralizar esto? Y nosotros solo contestamos que el ser tiene que, a partir de que su estado de conciencia se amplió, mudó, tiene que trabajar indeclinablemente, incansablemente por la vida, porque él no puede hacer otra cosa. Cuando un ser entiende que se desvió, entiende que cometió un error, lo que tiene que hacer es trabajar en sentido contrario al error. Nadie puede revertir aquella acción puntualmente, porque alguien podría decir, tal vez, si este planteo se le hace y lo toma desprevenido, bueno, que tenga un chico, otro chico, 10 chicos y los cuide bien. No, con eso no compensa. En realidad, nadie sabe cómo se compensa eso. Lo único que la energía de instrucción, que la ley dice, es que cuando un ser percibe que comete un error, tiene que trabajar inmediatamente en sentido contrario al error. Si el ser mató, si el ser descuidó la vida, si el ser alteró la vida, dañó la vida, quitó la vida, tiene que trabajar indeclinablemente a partir del momento en que su conciencia cambia para restaurar la vida, para asistir la vida, para custodiar la vida, para que la vida pueda expresarse del modo más elevado, sostenido, armónico, equilibrado. Que haga eso. Eso cada uno tiene que percibir de qué modo la energía y la ley le va diciendo, venga por acá, vaya por el otro lado. En cada caso, estamos ante 1000 personas que transitaron el error, el yerro, la interferencia a la vida que es el aborto, la agresión a la vida, el quitar la vida mediante el aborto, y para cada una de esas 1000 personas, la energía o las leyes de la energía irían ofertando, irían ofreciendo formas diferentes de revertir ese error. Porque la energía no tiene en cuenta exclusivamente y de modo aislado, como si fuera un compartimiento estanco, la acción equivocada, retirada absolutamente del contexto de todo el marco evolutivo de ese ser. La energía tiene una visión profunda de toda la trayectoria evolutiva del ser. Según toda la trayectoria evolutiva del ser, según cómo el ser hubiera llegado a experimentar esa acción negativa, profundamente negativa, que derivó en el aborto, es como la energía o las leyes de la energía le van a ofrecer trabajar en sentido contrario al error, porque el ser en alguna medida puede elegir qué sería trabajar en sentido contrario al error. Pero si el ser ya está despierto, si es un ser que ya está pasando por un proceso de ampliación de la conciencia, la energía internamente va a estimularlo, la energía internamente va a tocarlo, va a tratar de colocar ante su conciencia cuáles serían las acciones, las obras, las intervenciones, su participación en ese marco universal, de un modo tal donde el error pudiera ser revertido o compensado del modo más adecuado. Lo primero que un ser que comprende que está equivocado, que cometió un error, lo primero que un ser que comprende que se ha equivocado y que fue desviada su actitud, es abrirse a la vida interna para ver qué le coloca la vida interna ante esa comprensión nueva que él tiene. Siempre que un ser se reconozca desviado, equivocado, interferido, a partir de ese reconocimiento él tiene que tratar de labrar una actitud. Y esa actitud tiene que ser para con la vida interna una declaración de que el ser está ofrecido para que la vida interna, la energía interna, las leyes internas coloquen para ese ser el modo en que lo que tuviera que ser compensado pudiera ser mejor compensado o neutralizado llegado el caso, porque la neutralización también existe. Hay deudas que pueden llegar a neutralizarse. Para esto el ser tiene que tener la capacidad de entregarse profundamente a ese proceso. Porque todos en algún momento de nuestra evolución, en mayor o menor medida, vamos a pasar por este ofrecimiento de las leyes de la energía, de neutralizar, de saldar deudas. Si bien una parte de nuestras deudas es insalvable, y ahí es donde opera la acción de la gracia, quiere decir aquel aspecto de la energía que es capaz de llevarnos, de la gracia y de la misericordia, llevarnos a una oportunidad donde no pesen una gran cantidad de tránsitos, de acciones, incluso de encarnaciones enteras,
o de conjuntos de encarnaciones enteras donde nos mantuvimos desviados, oscurecidos y trabajando en sentido contrario a la voluntad de las leyes. Acá colocan, luego del reconocimiento de la energía interna que nos tocara en el inicio consciente de nuestra etapa evolutiva, viene el sostenimiento de esos impulsos, la renovación de los votos, la fidelidad, la persistencia. Vemos en esto un punto de inflexión donde muchos sucumben o se demoran. Muchos podemos ser tocados por esa energía y pocos los que persisten. ¿Es porque los impulsos monádicos son tenues o porque la personalidad aún es muy fuerte? El propósito de la mónada queda interferido. ¿Qué hacer cuando un ser se reconoce en esa instancia? A quienes no lo recuerden o no lo sepan, mónada quiere decir espíritu. Impulsos monádicos son impulsos espirituales. Y los impulsos de la mónada pueden ser tenues, pueden ser muy fuertes, pueden tener cualquier tipo de condición o característica. Lo que sí no van a tener es una condición que no pueda cumplir con su propósito. Quiere decir que la mónada puede trabajar con la regulación de sus estímulos, con la condición o cualidad de la energía que nos dispensa. Y eso no puede ser en ningún caso para nosotros un argumento o una excusa. Porque la mónada trabaja en base a sus propias necesidades evolutivas que se reflejan también en los aportes que hace a las nuestras, que en definitiva son unas, solo que diversificadas dependiendo del nivel de conciencia donde la energía se va exteriorizando. Aquel punto de inflexión, la persona dice, acá hay un punto de inflexión. El punto de inflexión cuando comenzamos a entregarnos, cuando comenzamos a hacer realmente una toma de conciencia de las necesidades evolutivas, de nuestro papel en el planeta, del papel de los seres despiertos en el planeta, de esta entrega de la conciencia a la voluntad superior. Aquel punto está precisamente no en la voluntad superior y la conciencia que tomemos en relación al compromiso que nos demanda ese tratamiento, sino en algo que es muy simple, que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Cuando un ser llega a esta capacidad de entrega, de ofrecerse realmente, de concretar sus votos, quiere decir ofrecerse, ofrecer lo que su conciencia es y con lo que su conciencia abarca, a la asistencia al planeta, a la humanidad, o ofrecerse a Dios, como algunos llaman, o al cosmos, el ser tiene que empezar a trabajar puntualmente, con un nivel de atención muy puntual, respecto al libre albedrío, porque hay una etapa donde el ser está haciendo esta entrega de su conciencia. Él tiene claridad de todas estas cuestiones, pero el libre albedrío ahí es uno de los ladrillos más pesados que todavía carga en la mochila. Si el ser en ese momento no está dispuesto a trabajar sobre esa energía del libre albedrío, muy poco puede hacer. Si en los momentos de mayor armonía, si en los momentos de mayor equilibrio, de mayor lucidez, en los momentos donde está siendo menos interferido por las fuerzas disuasivas, por las fuerzas involutivas, si él no tiene en cuenta que el libre albedrío es fundamental en este caso y que él tiene que empezar a trascenderlo, si comenzara a tener conciencia de la voluntad interna, de la voluntad superior presente en nosotros, no está acompañado también por una toma de conciencia de la entrega del libre albedrío o de la voluntad inferior, esa voluntad superior, no avanzamos, porque quedamos estancados en una doctrina de la entrega, quedamos estancados en una doctrina de la conciencia superior, quedamos estancados en una doctrina del cosmos, de la vida cósmica, de los seres intraterrenos, del espíritu despierto, del plan evolutivo, de una nueva humanidad, de un nuevo tiempo. Quedamos estancados en eso. Todo eso es un concepto que en el mejor de los casos queda como doctrinario, instalado en nuestro campo mental, como un verso que aprendemos de memoria. El ser tiene que llevar al estamento práctico su espiritualidad. Cuando el ser se entrega a las leyes internas, tiene que entregar en la medida que ya está listo para eso, en la medida que cupiera para él, su libre albedrío,
su voluntad inferior, si no, no sirve. No sirve en absoluto. Esto es fundamental. Tenemos que aprender a disponer, a sostener la entrega de la voluntad inferior a la voluntad superior. No basta tener claridad de esa necesidad, sino buscar ensayarla. Cuando un ser hace entrega de lo que él es en este plano, a lo que él es en los niveles internos, cuando él hace entrega de su conciencia en la vida material, a la supraconciencia en los niveles internos de la vida, tiene que firmemente ofrecer todo eso mediante la consciente entrega del libre albedrío. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero el ser va a ser muy asistido, porque una gran cantidad de pensamientos, de sentimientos y de acciones van a ser de inspiración interior. Y si él aprende a sostenerse en el rumbo que esos pensamientos o sentimientos señalan cuando emergen en su conciencia, gradualmente va ensayando la pérdida del libre albedrío. Ahora, si cuando esos pensamientos o sentimientos superiores van emergiendo en su conciencia, y él los desecha porque le parecen muy idealistas, porque le parecen irrealizables, porque le parece que, bueno, me estoy tornando un poco extremista, está bien esto de la espiritualidad, pero tampoco la pavada. Siempre el ego va a encontrar una cantidad de argumentos que le van a impedir arrojarse realmente al fuego, a la llama, porque el ego tiene ese destino. Para poder purificarse como campo de energía, como núcleo de conciencia, tiene que llegar a esa posibilidad. Si no llega a esa posibilidad, entonces no ocurre nada. Todo aquello que en un momento se nos acerca como instrucción, como conocimiento, como información, a partir de ese momento va a empezar a estar asistido y acompañado por estímulos internos sumamente potentes, pero también equilibrados, armónicos, regulados a nuestras necesidades y limitaciones, para que podamos ensayar en el campo de las obras, de los sentimientos y los pensamientos, lo que en teoría y previamente la instrucción y la información fue instalando como preparatoria. Cuando nosotros estamos en estas reuniones, cuando tomamos un libro, un cassette, cuando la vida nos da una enseñanza cualquiera, nos está preparando para lo que sigue. ¿Para qué creemos que nos está preparando? Hay que tener una disposición de tornarnos prácticos elementos de realización de la instrucción que se recibe, como del cumplimiento de los estímulos internos que van llegando a nosotros. Fundamentalmente, entregar el libre albedrío, tener realmente persistencia y no tener miedo. Cuando se tiene que concretar gradualmente la entrega del libre albedrío, el ser piensa que se va a tornar un autómata, se va a tornar un zombi, que se va a tornar esto, que se... No, él se va a tornar un ser libre. Porque si todos nosotros estamos buscando que la esencia más profunda que presente en nosotros está, se manifieste. Y si todos estamos buscando eso, ¿cuál sería el impedimento de entregarle a esa esencia, a esa voluntad superior y profunda, los rumbos de nuestra vida? Y cuando esa voluntad superior y profunda nos estimula para encaminar ese proceso, para que ensayemos ese proceso, le decimos no. Por ahora paso, no gracias. Volvé otro día, sigo haciendo acá lo que quiero. Por un lado decimos que queremos que nuestra vida empiece a estar regida por experiencias interiores. Y por otro lado, lo único que hacemos, mediante el libre albedrío, seguir decretando que la vida es una experiencia externa, donde los estímulos internos tienen que ser simplemente una teoría, algo irrealizable. En nosotros mismos está esta dualidad que tenemos que ir trascendiendo, pero la voluntad tiene que estar presente para ese proceso. Voluntad, entrega y un amor profundo para que ese proceso se consuma en nosotros. Y relacionado a esto que estábamos comentando, esta pregunta es como un complemento, ¿no? Una declaración complementaria. Dice, ¿cómo se compensa la falta de voluntad que vivo con relación al servicio? Por momentos siento que nada me interesa realmente. Nosotros la prueba de la inercia, de la interferencia, de la inercia y de la interferencia, del desinterés y del achatamiento, del opacamiento, de esta cosa tan chata, tan plana, de estar viviendo a veces porque es gratis nada más, lo tenemos que aprender a superar.
Los patrones vibratorios más lentos, más densos de las fuerzas de la materia están ahí encontrando dónde instalarse en nosotros, porque esto es inercia. Porque este ser no es un ser que esté para una etapa de esta naturaleza. Porque si no estaría en el hipódromo, en otro lado, no estaría haciendo esta pregunta. Esta persona pregunta eso porque está listo para vivir de otro modo. Pregunta eso porque no está para seguir funcionando convencionalmente identificado o cómplice de las fuerzas materiales, de los aspectos más básicos, más primitivos de las fuerzas materiales. Tenemos que aprender a removernos de esto. Es un trabajo de elevación. Nosotros tenemos que aprender a elevar nuestra conciencia. El ser pasa por este proceso porque sin tener realmente una adecuada comprensión, él se está identificando con las fuerzas materiales, con los aspectos más densos, más primitivos en términos psíquicos y en términos físicos. Tiene que aprender a elevar la conciencia. Cuando a nosotros se nos entrega un cuerpo mental, un cuerpo emocional o astral y un cuerpo físico, se nos entrega para que ensayemos la elevación, conducir esos cuerpos, aprender el dominio de las leyes materiales con esos cuerpos, implica llevarlos hacia arriba, elevarlos, sostenerlos, aprender a manejarlos. Cuando uno no sabe manejar un vehículo, un coche, lo sientan ahí, le dicen este es el acelerador, aquel el freno, el embrague, el freno de mano, y le van diciendo todos los botoncitos. Después, generalmente, cuando quiere arrancar la primera vez, el auto se detiene, empieza los tirones o directamente no hace ni medio metro. Algunos pasan semanas así, otros en un ratito lo superan, algunos tienen ciertas condiciones, otros diferentes condiciones, pero el tema es que hay que aprender a manejar esos vehículos. Falta de voluntad. No es falta de voluntad. Es un desvío en relación a las energías de la voluntad. El ser tiene que entender que la voluntad como energía profunda proviene de su interior. Porque seguramente, acá él pone claramente, falta de voluntad que vivo con relación al servicio. ¿Qué es el servicio? El servicio es la capacidad de cualquiera de nosotros de permitir que su energía interna ya esté atendiendo la vida donde él está. Donde cualquiera se encuentre permitiendo que su energía interna atienda la vida, está sirviendo. La falta de voluntad es para abrirse a que la vida interna atienda la vida, sería eso. La falta de voluntad no es para todo. Acá está señalando puntualmente para qué. Quiere decir que hay una identificación con los juegos de fuerza básicos de la materia que el ser tiene que superar. Y es un aprendizaje. Tiene que aprender a acompañar la energía de la aspiración y realmente concretar una elevación y un contacto muchísimo más arriba de lo que hoy está haciendo en relación a su identificación. Conciencia identificada con algo en particular, que no es la vida interna, por eso el problema está en relación al servicio. Así que lo que el ser tiene que hacer es definir si realmente quiere servir, que se entregue con profunda intención y sostenimiento la esencia presente en él. Y si no, que siga haciendo experiencias externas, que siga transitando lo que la materia le ofrezca, del modo en que se le ofrezca, hasta que realmente esté totalmente quebrado. Porque a veces hay que llegar a estar totalmente quebrado, hay que llegar a estar en el fondo, tocando fondo, tirado en el fondo, para poder, a partir de ese momento, empezar un trabajo ascensional. Que vea si necesita la experiencia de llegar al fondo, o con la lucidez que todavía esté presente en él, y el acopio de energías, la convocatoria de energías que estén a su alcance, revertir este proceso. Sino que no tema ir hasta el fondo, que vaya hasta el fondo. Porque muchísimos seres en este planeta solo aprenden cuando tocan fondo. Nuestro espíritu, nuestra mónada, regula el trabajo de la energía de repulsión de un modo absolutamente inteligente. Entonces, hay etapas donde la mónada, nuestro espíritu, repulsa ciertas cosas que no deberían llegar a estar en nuestra vida o estar en nuestra vida con cierta injerencia, limita nuestro contacto con esos elementos, pero si la voluntad inferior, si la personalidad, muy incisivamente, muy obsesivamente, están tras algo, puede ser que la mónada no insista más
o no torne más agudos, no torne más contundentes los estímulos de repulsión y permita que aquella elección de la personalidad se consuma en un aprendizaje de cierta característica. En ocasiones la mónada sabe que un elemento sí o sí no tiene que estar presente, o una situación cualquiera no tiene que estar siendo transitada por nosotros, y no duda en aplicar todo lo que dentro de ciertos márgenes le ofrecen las leyes internas para repulsar y retirar aquel elemento de nuestra vida. En otras ocasiones solamente aplica una parte de esa energía, sabiendo que la prueba del ser es estar ante los impulsos internos que lo liberan de una situación que es inconveniente para él, o ante la búsqueda, incluso obsesiva, de la experiencia, por sobre encima incluso de la percepción de un estímulo que busca liberarlo de aquello. Ahí está esta parte de que todavía estamos en la materia bajo la ley de karma, y que el libre albedrío sigue siendo uno de los elementos a transitar que indudablemente mayores interferencias y mayores pruebas nos colocan continuamente. Y acá está la contraparte, dice: me consuela saber que mi alma puede servir aunque yo con mi personalidad esté en crisis. Puede ser que en mi caso el tema de la planificación interna sea que yo no planifiqué algo notorio para hacer y por eso no sé qué hacer. No importa si el ser planificó algo notorio o algo que tuviera realmente características muy particulares. Un ser no sabe qué hacer porque no está abierto a la fuente que le diría o que lo estimularía o que le revelaría qué hacer. No es que el ser planificó estar acá en Babia. Todos nosotros, a partir de cierta etapa, cuando encarnamos traemos una planificación interna asumida. Esto lo dijimos infinidad de veces. Infinidad de veces trajimos esto acá a la mesa. Ninguno tiene planificado no saber qué hacer. Las leyes nos mandan a la materia para asumir precisamente los aspectos evolutivos que nos corresponden como individuos, como miembros de conjuntos más amplios y finalmente como partícipes de una humanidad y un universo. Ninguno encarna porque sí, ni desencarna porque sí, ni encarna con ciertas características porque sí. Para todos nosotros, estar encarnados obedece a necesidades evolutivas muy amplias, en lo inmediato personales y en el rango más amplio abarcante universales. Un ser encarna porque tiene que hacer todo lo inherente a esa etapa de su evolución como ensayo. Tiene que enfrentar distintos ensayos, contingencias, situaciones inherentes a su evolución. Él tiene que estar abierto a la fuente que sostiene esa planificación, a la fuente que ofreció esa planificación para él. Si no está abierto a esa fuente, entonces él va a estar acá como en la pregunta anterior decíamos, ¿sí? Respondiendo meramente a los juegos de fuerza de la materia, a lo que el ser transitoriamente encuentra como empático en la materia, aquello que lo subyuga, aquello que lo atrae, aquello que lo atrapa, aquello que lo seduce de la materia. De la planificación interna no se va a estar ocupando. ¿Por qué? Porque la materia tiene cosas tan interesantes, cosas tan importantes e interesantes que me voy a estar preocupando por algo que ni siquiera sé, en definitiva, si será verdad. Porque cuando un ser está muy identificado con los juegos de la materia, automáticamente todo lo que está por encima de la materia, quiere decir todo lo que está por encima de las leyes mentales, que forma parte de la vida supramental, pasa a ser algo tan difuso que incluso en ciertas etapas él se plantea si todo eso no será una fantasía, si todo eso no será una ilusión, si no se le habrá ido la mano con todas esas lecturas que lo retuvieron horas y horas a la noche ahí, investigando esto de que si será verdad o mentira, la vida interna, el cosmos, la realidad de la energía, los seres extraterrestres, intraterrenos, los grandes maestros. A ver si todo eso, después de todo, era un mero entretenimiento y yo me lo tomé en serio. Porque cuando uno está muy identificado con las fuerzas materiales, todo planteo es válido. La personalidad es el elemento más entrenado para presentar argumentos para no hacer lo que hay que hacer. Y ese entrenamiento tiene tantas encarnaciones como evolución tenemos nosotros.
Porque indeclinablemente nosotros como conciencia y la personalidad como herramienta llevamos una trayectoria a la par, como si nos conociéramos mutuamente bastante bien. De este proceso tenemos que aprender a entenderlo para poder evitar que los juegos de la personalidad tengan tanta injerencia realmente en procesos que nuestra conciencia tiene comprometidos antes de encarnar. Por eso el ser, cuando realmente está lúcido y se da cuenta que todo ese proceso interior es una realidad que tiene que atender, en esos momentos tiene que reforzar muchísimo más la entrega y la comprensión de esa entrega, y la comprensión y la entrega a esa comprensión, para que el proceso ancle en él de un modo tan profundo que en los momentos donde está siendo interferido, esa interferencia no llegue a ser un bloqueo continuo o tan extendido que lo lleve a vivir etapas, largas etapas de identificación con la materia, en un estado de confusión que lo pone casi en una actitud de indefensión, porque hay seres que si no están atentos pasan encarnaciones enteras en ese ida y vuelta, siendo que en cada una de esas encarnaciones se han planificado asistir a este universo o participar de la asistencia de este universo de un modo más profundo y efectivo. Pienso que en este lugar cada uno debe sentir que encuentra algo diferente. Debe ser según los motivos por los que venga. En mi caso creo que busco silencio y armonía. No sé hasta dónde necesitaré el conocimiento o podré entenderlo, pero sí necesito silencio y armonía para encontrarme a mí mismo. No sé hasta dónde necesitaré el conocimiento. Si la persona en este lugar, sea que venga por 2 horas, por 4, por un día, por un mes, puede avanzar en una experiencia genuina de silencio, de armonía, eso es conocimiento. No tenemos que limitar el término conocimiento, porque cuando un ser encuentra realmente, o se encuentra realmente sumergido en una experiencia genuina de silencio, él está conociendo la ley del silencio, está profundizando la ley del silencio. Cuando el ser se encuentra realmente lúcido en la comprensión de que en esa etapa o instancia está viviendo lo que le corresponda vivir, lo que fuera, con armonía, eso es conocimiento. Una vivencia de la armonía, una vivencia del equilibrio, una vivencia de un silencio genuino, de una quietud genuina, de un estado reflexivo profundo y genuino, todo eso es conocimiento. El conocimiento no es solo frases, el conocimiento no es solo discursos, el conocimiento se puede presentar bajo su aspecto de síntesis, bajo cualquier manera, de cualquier modo. Estando 2 segundos ante un símbolo, si el ser se dejó tocar por la esencia de ese símbolo, acaba de ser instruido y el conocimiento lo toca profundamente o se le revela como tal. Todo es conocimiento. Cualquier situación genuina donde el ser se ha llevado a transitar equilibrio, armonía, síntesis, donde sienta que la paz no es algo irrealizable y que está mucho más cerca de lo que él pensaba, todo eso es conocimiento. Ninguno de nosotros tiene que creer que el conocimiento es simplemente una charla, un libro, la escucha de un cassette o estar con quien fuera. Siempre que ustedes puedan, en armonía, en equilibrio, con genuino silencio, experimentar etapas o ciclos de la realidad, eso es instrucción. Y eso va a dejar una huella de conocimiento profundo. Acá dice cómo son los ergs. Los platos de ellos son como los platos de los extraterrestres, los platos hondos o los platos, los soperos o los otros. Nosotros no les llamamos platos, les llamamos naves, porque los platos son otra cosa en realidad. Aparte, plato es una definición bien concreta, bien material. Una nave puede ser energía solamente, un plato tiene que parecer un plato, o por lo menos tener la capacidad de que si le colocamos una fruta, una ensalada, sostenerlo, un poco de cereal, legumbre. ¿Y cómo son los ergs? Ergs para nosotros es un centro intraterreno, es una civilización intraterrena, no le llamamos los ergs, son seres
que forman parte de la civilización de Erx y no son seres homogéneos, quiere decir, tienen características muy diversas, porque en todos los grandes centros cósmicos, dentro y fuera del planeta, donde ya no se está bajo ley de karma, donde se está bajo ley evolutiva superior o bajo ley de equilibrio, la multiplicidad de estados de conciencia, la complementariedad del equilibrio, la armonía, la comunión entre la diversidad que la conciencia puede experimentar en su evolución, eso está ahí presente. Solo en la superficie planetaria somos un grupo, a pesar de nuestra inestabilidad, aparentemente heterogéneo. Los Erx, que le llamamos seres intraterrenos, son una multiplicidad inmensa, indescriptible. No hay 2, 3 variedades, 4 variedades. Algunos, incluso en algunos libros ponen, hay 2 variedades, una más bajita, una menos bajita, una más alta, unos son plateados, otros son verdes, uno tiene un ojo en la frente. Esos son distorsiones de la conciencia cuando busca forzarse a comprender una realidad que posiblemente todavía, por su magnitud, no está a su alcance. Entonces reviste psíquicamente algo que no es de ese modo. Lo reviste con materia mental, con materia emocional. Estos seres no tienen formatos como nosotros entendemos los formatos, no tienen cuerpos como nosotros entendemos los cuerpos. Son conciencias que ya están bajo leyes de síntesis, aspectos de síntesis correspondientes a la ley evolutiva superior y aspectos de síntesis correspondientes a la ley de equilibrio. Quiere decir, son seres que no transitan las experiencias de vivir como nosotros transitamos la experiencia de vivir o de existir. Cuando la conciencia humana de superficie busque acercarse de un modo más o menos coherente con nuestras realidades, lo primero que tiene que hacer es renunciar a buscar revestirlas del mismo modo que nosotros revestimos la esencia cuando está presente en la superficie planetaria. Dejar de colocarles esta apariencia antropomórfica que generalmente está tan asociada en la comprensión de estas cuestiones y entender que estos seres son expresiones más elevadas de energía. Nosotros todavía como conciencias y como energía necesitamos revestimientos, formatos. Estos seres en su propio nivel no necesitan estos revestimientos y estos formatos. Pueden asumirlos transitoriamente, pero no los necesitan. Pueden revestirse de materia para servir, pero no la necesitan. Solamente, excepcionalmente, son en algunos momentos esencia o conciencia revestida de un modo en particular. Y su estado es sumamente múltiple. Insistimos, no hay un solo tipo de seres, ni en Erx ni en otros centros intraterrenos. En algunos centros puede estar más homologado el patrón vibratorio, en otros menos, pero no existe un patrón general homologado y rígido. Y acá dice, los platos de ellos son como los platos de los extraterrestres, es decir, las naves de ellos son como las naves extraterrestres. No, no son. Por lo menos no en relación a naves extraterrestres de un alto nivel evolutivo. Cuando decimos de un alto nivel evolutivo, decimos todavía por sobre encima de los seres de Erx, que son seres de alto nivel evolutivo, pero son seres de alto nivel evolutivo en relación a los parámetros de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Existen planetas y sistemas solares donde los seres más elevados de nuestro planeta, estamos haciendo referencia a los seres intraterrenos, no tienen ni siquiera la más mínima posibilidad de ser comparados. Primero que en el cosmos las comparaciones no existen. Y si cayéramos en esta ridiculez de compararlos, las diferencias evolutivas serían enormes. Lo que se llama una nave, que es un núcleo de energía que responde a ciertas leyes y condiciones evolutivas, está directamente relacionada al patrón evolutivo de las culturas, tanto intraterrenas o extraterrestres, que utilizaron aquel elemento como herramienta. Hay naves que son campos de energía que responden a la voluntad de los tripulantes. Son campos de energía a los cuales se accede por voluntad, se manejan por voluntad y se adaptan a las necesidades de los tripulantes por voluntad, por una comunión entre los tripulantes y las leyes de ese campo de energía. Pero hay otros aspectos llamados naves que son directamente
principios de energía de la conciencia de ese ser. Son conciencias naves. Muchos seres de ERCS ya tienen ese nivel evolutivo, no necesitan una nave. Es su propia energía la que se expresa cuando se dice en los cielos, sea de noche, sea de día, es su propia energía. En algunos casos son naves, según de qué seres de ERCS estemos hablando, según por qué se tengan que manifestar, cuál es la tarea que tienen que hacer. Y en otros casos son directamente expresiones de la propia conciencia de esos seres o de las entidades, porque a veces no son seres sino ya entidades, que es decir, conjuntos de seres que están en comunión transitoriamente por algún motivo, lo que se ve, se percibe y se define como nave. Es muy amplio el tema y tenemos que verlo de un modo bien relajado. Pero de modo general, ningún elemento que se puede reconocer o definir como nave es igual a otro, porque tiene que ver con las necesidades evolutivas y el propósito para el cual ese elemento está colocado en el marco de esa civilización. También respecto a ERCS, dice, en una conferencia que fui hace poco, las dos personas que la daban decían que ERCS estaba en otra dimensión, pero que igual tenía una gran entrada oculta en el Uritorco. Esa entrada estaba disimulada en un precipicio con una vegetación que la protegía. Ustedes acá, ¿qué saben de ese acceso o dónde está? Bueno, se tendrán que hacer cargo las personas que dieron la información. Nosotros podemos dar nuestra óptica. No confirmamos esta información. Primero vemos una contradicción, porque si ERCS está en otra dimensión, una entrada en la materia, acá, ¿a dónde desembocaría? No sé. ¿Cuál sería el concepto de que una entrada en la materia, una entrada física, oculta en un precipicio, ¿con qué necesidad? Si ERCS estuviera en otra dimensión, ¿con qué necesidad habría que tapar una entrada? Y segundo, no entendemos cómo es esto de que una entrada en el plano concreto, en este plano concreto, tenga que ser oculta cuando no podría desembocar en aquella otra dimensión, porque todo lo que está en este plano está respondiendo a la frecuencia vibratoria de la dimensión que nosotros recibimos como ofrecimiento para experimentar nuestra evolución, porque una dimensión, al igual que un plano o un nivel de conciencia, se ofrece en una partícula porque ninguna otra dimensión, plano o nivel de conciencia, serviría a ese propósito, porque habría una incompatibilidad vibratoria. Hay una contradicción. ERCS está efectivamente en un campo de frecuencia vibratoria, en un campo dimensional muy diferente al nuestro. Las informaciones que nosotros tenemos es que no existe ninguna entrada concreta material a ERCS, simplemente porque no hay nada a lo cual acceder desde una entrada concreta y material. Si hubiera una entrada concreta y material, al único lugar que nos llevaría es un lugar concreto y material. Una entrada en el nivel concreto y material solo puede llevar a otro lugar concreto y material, ya sea subterráneo, sea una cueva. Y los seres de ERCS no viven en una cueva, no viven en un subterráneo, no viven debajo de la tierra, porque podríamos hacer miles de kilómetros de pozos si estuviéramos en condiciones, si fuéramos tan estúpidos y locos, y no encontraríamos nunca ERCS, porque simplemente ERCS responde a otras leyes planetarias. Todo lo que se puede manejar en este plano, toda boca de cueva, de gruta, va a desembocar a más materia. Es material y va a desembocar a más materia. A materia que está bajo la ley de karma. Una cueva tapada por vegetación es un pedazo de planeta, es un trozo de planeta, una porción de planeta bajo la ley de karma. ¿Dónde puede desembocar? A otro ámbito que esté bajo la ley de karma. Si estamos diciendo que los seres de ERCS están en otra dimensión, estamos diciendo que ellos no están experimentando las limitaciones de la ley de karma. Y en este caso, la dimensión en la que ellos se encuentran es una dimensión propia, que dice un patrón vibratorio propio de seres que están bajo ley evolutiva superior. Tenemos que empezar a dejar de alimentar estas fantasías. Tenemos que dejar de lado todo este tipo de compromiso que si no estamos atentos podemos llegar a ejecutar respecto a una cantidad de cuestiones que distorsionan nuestra conciencia y la alejan de la realidad. Los seres de ERCS están, el ejemplo que se nos estimula a dar es este, están en otro planeta, no en este planeta.
que nosotros vivimos. Están en este planeta, pero en otro planeta. Es tan diferente la frecuencia vibratoria que lo que se nos estimula a compartir es esto, es como si estuviera en otro planeta paralelo. Es una frecuencia vibratoria totalmente diferente. Quienes busquen en las leyes de este planeta, con los condicionamientos de las leyes de este planeta material y concreto, nunca van a dar con civilizaciones superiores. Porque si uno las busca en la materia, las está confirmando como elementos materiales, y las civilizaciones superiores no están en la materia ni son elementos materiales. Si uno las busca en la materia, lo que está diciendo es que esos seres están bajo las leyes materiales, que están bajo ley de karma. Y esos seres no están bajo leyes materiales, no están bajo ley de karma. Esos seres están en otro planeta Tierra, quiere decir una frecuencia vibratoria del planeta Tierra absolutamente diferente a la nuestra. La única parte de nuestra conciencia que interactúa en niveles donde es posible ese encuentro, esa comunión, la única parte de nuestra conciencia es nuestra conciencia interior, nuestra partícula superior de conciencia, ninguna otra. No es buscar en la gruta, en la cueva, ver si encontramos los vegetales que la tapan y meternos adentro. Lo que nosotros tenemos que aprender es a encontrar el nexo interno con estas realidades que son interiores. Tenemos que aprender a encontrar la puerta de acceso a nuestra realidad interna. Si no encontramos la puerta de acceso a nuestra realidad interna, a nuestra conciencia interna, a nuestro mundo interno, entonces siempre vamos a estar distanciados. Si estamos desatentos, si estamos inmaduros espiritualmente, si somos ambiciosos espiritualmente, siempre vamos a estar buscando en la materia soluciones para cuestiones que la materia no puede solucionar y el camino en la materia no nos puede llevar a ellas. Para entrar en contacto con ERX, para entrar en contacto con cualquier aspecto de los mundos internos, el ser tiene que recorrer un camino a la inversa, conocer primero su interior, volcarse a su interior, entonces a partir de ahí se le van a mostrar y revelar aspectos de la realidad interna, tanto propios como del universo que conforma, para los cuales su conciencia siempre fue preparada. Lo más ridículo de todo esto es que hay seres que buscan en la materia lo que no es material. Buscan confirmar como material lo que responde a leyes que son supramentales. Y no entienden que el simple hecho de tener conciencia de esas realidades es una denuncia implícita, automática, de que ellos están siendo preparados para contactar esas realidades, vivir esas realidades, conocer esas realidades, del modo adecuado, profundo, suprafísico, pero no están aparentemente dispuestos a seguir los ritmos, las ceremonias y el protocolo que la energía inteligentemente tiene para todos y cada uno. Aquel que se quiera anticipar, aquel que quiera llegar antes, aquel que quiera saber más, aquel que quiera saber dónde está la entrada, aquel que quiera sacarle la foto, aquel que quiera decir que vio lo que otros no vieron, está perdido, va a tener que seguir esperando, sumido en su fantasía, en su ilusión, en su desvío. Lo primero que un ser tiene que aprender es a entregar, a resignar, a desapegarse de cualquier tipo de expectativa y buscar humildemente el camino de acceso a su interior, y desde ahí lo demás se va a dar por añadidura. Muchas gracias.